Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a realizar la clase de química sobre química orgánica. Bueno, vamos a comenzar con la definición de química orgánica. En primer lugar, la química orgánica estudia todos los compuestos naturales o compuestos que contienen carbono en sus moléculas. Varios siglos atrás, la química orgánica no existía como disciplina, pero actualmente es una ciencia básica para el desarrollo de la biología, la ecología, la farmacéutica y la petroquímica. Se consideraba que se producía antes en los seres vivos. Actualmente ya no es así. Wöhler en el año de 1828 sintetizó el primer compuesto orgánico en laboratorio llamado carbodiamida, es decir, la urea. Bueno, la reacción de la carbodiamida o la urea se obtiene por medio del cianato de amonio, que es algo inorgánico, que es un compuesto inorgánico, se tiene el cianato de amonio, que es un compuesto inorgánico, se lo expone a calor y se forma la urea, que ya es un compuesto orgánico. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con la parte química orgánica. Vamos a comenzar un nuevo tema. Es un tema muy interesante, también es muy importante. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la química orgánica? Esta química es la que estudia los compuestos naturales o aquellos que contienen carbono. O aquellos que contienen carbono. Entonces, en sus moléculas, varios siglos atrás, la química orgánica no existía como disciplina, pero actualmente es una ciencia básica para el desarrollo de la biología, la ecología, la farmacéutica y la petroquímica. Se considera que se producía en los seres vivos. Sin embargo, en 1828, el científico Wöhler demostró que no es así, que se puede obtener de otras formas. Entonces, Wöhler lo que hizo fue sintetizar el primer compuesto orgánico en un laboratorio. Este compuesto se llama carbodiamida, que es conocida como la urea. Entonces, ¿de dónde proviene la carbodiamida? La carbodiamida proviene del cianato de amonio, se lo induce a calor y produce la urea orgánica. Entonces, bueno, aquí tenemos compuestos orgánicos. Son la base de todas las moléculas que conforman las estructuras de los seres vivos. Por ejemplo, las estructuras que conforman a un perrito, a un gatico, incluso a nosotros, a todos los animales, a todas las plantas, estamos basados en carbono. Existen más de 1 millón de compuestos diferentes, mientras que aquellos que no contienen carbono llegan a 100.000. Entonces, en la naturaleza existen más de 1 millón de compuestos diferentes que sean orgánicos, mientras aquellos que no son orgánicos, es decir, los que no tienen carbono, llegan a 100.000. Se conocen como elementos organógenos, aquellos que están relacionados con el carbono. Por lo general los carbonos los encontramos relacionados con los hidrógenos, con el oxígeno, con el nitrógeno. Entonces los elementos organógenos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno. En sus abreviaturas nos quedaría como que la palabrita CHON, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Bueno, el carbono es el elemento más importante de la química. Se puede encontrar en diversas formas, como puede ser el diamante, el grafito o el coque. Dentro de esos compuestos, nosotros podemos decir que el diamante es la sustancia más dura que existe en la naturaleza. Entonces, una de las características del diamante es su dureza. Se utiliza para realizar para las puntas de los taladros, porque es un elemento que no se raya tan fácilmente, pero sí puede rayar a otros elementos.
Bueno, tenemos el grafito. ¿Dónde podemos conseguir el grafito, Dayana, Priscila? En nuestros lápices, ¿no? Y bueno, el coque, que es de donde se obtiene que se proviene de la hulla, que es un tipo de carbono que se obtiene de manera artificial. En la siguiente versión vamos a mirar algunos compuestos del carbono y cómo se puede obtener. El carbono se puede obtener por medio natural o por medio artificial. Si es por medio natural, podemos encontrarnos con el carbono cristalino, que son sustancias simples y existen en dos formas cristalinas que significan atropos. Entonces, aquí nosotros podemos completar nuestro mapa conceptual. Podemos decir que son atropos, ¿no? Atropos. Listo. Alotropos, perdón. Alotropos. Entonces, esos dos alotropos pueden ser el diamante o el grafito. Entonces, en estos ya se ubicaría el diamante o grafito. Bueno, y el carbono natural amorfo, que puede ser, se produce por la descomposición de plantas por miles y millones de años en un proceso llamado petrificación. Entonces, principalmente en el petróleo amorfo, lo que nosotros tenemos es la parte de la petrificación, que es la forma como se produce este compuesto, ¿no? Petrificación. Petrificación. Entonces ya tenemos acá. Listo. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con lo que es el carbono artificial. El carbono artificial lo podemos encontrar o lo podemos producir. Entonces es el resultado de cambios químicos a nivel doméstico o industrial de las sustancias que contienen carbono. Se caracteriza por su estructura interna amorfa. Entonces, puede ser el carbono vegetal, que se obtiene cuando la madera se calienta a altas temperaturas en ausencia del aire. Ese carbón nosotros lo podemos utilizar en nuestros hogares para encender una hoguera, para hacer un asado. El carbón animal se obtiene por destilación seca de los huesos de los animales. El negro de humo, que conocemos también como gin, se produce por combustión incompleta de los hidrocarburos. El coque, que se obtiene por medio de destilación seca de la hulla y es un buen agente reductor, por lo cual se usa en cientos de operaciones metalúrgicas, siderúrgicas, tiene 1.000.000 de aplicaciones prácticamente. Y el carbón activado, que es una forma pulverizada del carbón mineral que posee una superficie muy porosa, lo cual se utiliza en la absorción de sustancias. También se emplean filtros para absorber impurezas que dan color o mal sabor al agua y también en el refinado de azúcar. Bueno, algunas características principales del carbono es que forman enlaces siempre covalentes. La mayoría no se disuelven en el agua, pero son muy solubles en los solventes orgánicos como el compuesto, como el benceno, el éter. El benceno, pues, es otra forma de elementos orgánicos, ya lo vamos a mirar en un futuro. Y bueno, se descomponen con relativa facilidad al calentarlos, en algunos casos se carbonizan. Son aislantes, no conducen electricidad, salvo el grafito que tiene aplicaciones en la industria electrónica. Es frecuente que compuestos diferentes presenten la misma fórmula global con diferentes propiedades. A ellos se les denomina isómeros. Son compuestos que, por ejemplo, tienen la misma proporción de carbono con respecto a hidrógeno, pero que tienen, por ejemplo, el CH4 es un compuesto, ¿no?
es el metano, por así decirlo. Y hay otro compuesto que se llama, que sea C2H. Entonces tienen como que la misma proporción, pero tienen características diferentes. Entonces a estos compuestos se les llaman isómeros. La mayoría de las sustancias orgánicas son utilizadas como combustible y la relación respecto a los orgánicos es de 10:1. En realidad es de 10:1. Son apolares, la mayoría de ellos son apolares, por eso no son solubles en agua. Bueno, vamos a hablar también sobre las propiedades del carbono. Entonces, la primera propiedad que nosotros podemos apreciar es la covalencia. Muy bien, Priscila, Dayana, ¿ustedes recuerdan qué es la covalencia? No me acuerdo. Dayana, Priscila. Recuerdo, mi cita. Bueno, entonces vamos a definir qué es la covalencia. Es un átomo de carbono que forma enlaces covalentes. Entonces, es un átomo de carbono que forma enlaces covalentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que simplemente se combina con otros átomos compartiendo electrones. Entonces, la covalencia, recordemos, es el proceso mediante el cual los átomos se combinan entre sí, pero para que puedan combinarse deben compartir electrones, si no es como si estuvieran sueltos. Entonces, el enlace es de tipo covalente. Aquí, por ejemplo, vamos a tener una estructura del metano que viene de la siguiente forma. Es una estructura de Lewis. Vamos a hacerla un poquito más grande para que la podamos observar. Entonces, hace unos mesecitos atrás, hace unos mesecitos mirábamos cómo se formaban los enlaces covalentes. El día de hoy los vamos a volver a ocupar. ¿Qué es lo que hace? Bueno, el hidrógeno tiene un solo electrón, ¿cierto? El carbono, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cuántos electrones tiene el carbono, Priscila? 4. 6. 6, muy bien. El carbono tiene 6 electrones. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Unos son los electrones y otros son los de valencia. Recordemos que los de valencia son los electrones que están sobrando para que se pueda cumplir la ley del octeto, ¿no? Entonces, en el primer nivel hay 2 electrones. Sobrarían 4 electrones que están en el espacio esperando a unirse con otros electrones para formar un compuesto que sea estable. Entonces, este carbono tiene 4 electrones que necesitan conseguir otros 4 electrones para cumplir la regla del octeto y es tener 8 electrones. Entonces, él va a llamar a 4 amigos, que son los hidrógenos. Cada hidrógeno va a tener un electrón que lo va a compartir. Es decir, el hidrógeno le dice al carbono, ven, yo te voy a prestar un electrón, te voy a compartir un electrón para que te puedas estabilizar, pero tú me compartes otro electrón a mí para que yo me pueda estabilizar. Entonces, el hidrógeno, por solamente tener un solo electrón, va a necesitar otro electrón para poder estabilizarse. Entonces el carbono le dice que sí, que bueno. Entonces este electrón que es del carbono se lo va a compartir al hidrógeno
se lo va a compartir al hidrógeno. Entonces, este hidrógeno de aquí va a tener 2 electrones y va a quedar estable. Llega otro hidrógeno y le dice lo mismo, necesito un electrón para poder estabilizarme. El carbono se lo comparte y ya este otro hidrógeno pues quedará con 2 electrones. Lo mismo con este tercer hidrógeno y lo mismo con este cuarto. Entonces ya los hidrógenos están contentos porque ya están estables. Va a llegar ahora sí el carbono y va a decir, bueno, yo ya les compartí, ustedes también me tienen que compartir electrones para que yo me pueda estabilizar. Entonces, todos los hidrógenos le comparten de a un electrón al carbono y el carbono ya puede tener los 8 electrones. Y ahí se la pasan. Entonces, le comparten entre ellos. Un ratito utilizan el electrón los hidrógenos, el otro ratito utilizan los electrones el carbono para que ellos se vayan estabilizando. ¿Listo, chicas? Cuando se realiza este proceso de compartir electrones, nosotros en química lo simbolizamos como una lineecita. ¿Qué quiere decir esa lineecita? Que el hidrógeno está compartiendo un electrón, pero a su vez el carbono le está compartiendo otro electrón al hidrógeno. Quiere decir que si nosotros encontramos una lineecita, hay 2 electrones, uno que es de este elemento que está siendo compartido y el otro que es de este elemento que está siendo compartido por el hidrógeno. Si tenemos 4 lineecitas, ¿cuántos electrones estarán en esa transacción? Si cada lineecita vale 2 electrones, ¿cuántos electrones tenemos? 4. Cada lineecita vale 2 electrones. Y si tenemos 4 lineecitas, ¿cuántos electrones tenemos en total? 8. Muy bien, serán 8 electrones. Bueno, entonces a esa propiedad de que el carbono pueda compartir electrones es lo que nosotros conocemos como la covalencia. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a definir qué es la tetravalencia. Entonces, la tetravalencia, esta vamos a dejarla acá para que podamos hacer un dibujito sobre la tetravalencia. La tetravalencia es la capacidad que tiene el carbono de formar 4 enlaces covalentes. ¿Por qué 4 enlaces covalentes? Capacidad de formar 4 enlaces covalentes. ¿Por qué 4 enlaces covalentes, chicas? Bueno, esos enlaces pueden ser simples o dobles o triples. Bueno, pueden ser estos enlaces de esta forma porque el carbono necesita 4 electrones para poder estabilizarse y a su vez tiene 4 electrones para compartir. Entonces, por esa situación, él solamente puede formar 4 enlaces. Pueden ser simples, si son simples serán 4 enlaces. Recuerden que cada lineecita representa 2 electrones. Al tener 4 lineecitas, pues va a tener 8 electrones. También puede formar 2 enlaces simples y un enlace doble. O también puede formar un enlace simple y un enlace triple. Entonces aquí en esas 3 lineecitas hay 6 electrones. ¿Listo, chicas? Bueno, y la autosaturación pues la vamos a realizar en una nueva presentación para que nos permita a nosotros, aquí están propiedades, para que a nosotros nos permita visualizar qué es la autosaturación. Esta la vamos a dejar acá para que aquí ya nos quede solamente lo que es tetravalencia y aquí pues vamos a manejar lo que es autosaturación. La autosaturación es la capacidad que tienen los átomos de carbono de unirse entre sí. Entonces, es la capacidad que tienen los
átomos de unirse entre sí. Como se pueden formar aproximadamente 1 millón de compuestos diferentes que sean orgánicos, es gracias a esta capacidad o a esta propiedad que se explica la gran cantidad de compuestos orgánicos que existen, porque entre ellos solitos se pueden unir. Entonces, esta propiedad explica la gran cantidad de compuestos orgánicos que existen hoy en día. Y bueno, aquí nosotros pues vamos a mostrar como que alguna imagencita que represente la propiedad de la autosaturación. Es decir, que ellos solitos se combinan entre sí mismos y forman los diferentes compuestos que existen actualmente. Ok, bueno, también vamos a hablar sobre otra propiedad que es la hibridación. Entonces, otra propiedad, esta es la tercera que tiene, y hay una cuarta propiedad que es la hibridación. Bueno, ¿a qué se les hace referente, chicas, esta palabra hibridación? Dayana, Priscila. ¿A qué les... No sé, profesora. No sé, profesora. Ok, bueno, pero no, o sea, no es que sepan o no sepan, sino a qué les suena la palabra híbrido. No sé. Bueno, híbrido es una mezcla de varias cosas, ¿no? Entonces, la hibridación es la combinación de orbitales de átomos diferentes. Esto siempre ocurre en el último nivel. ¿Listo? El último nivel. Y la idea es que se puedan generar nuevos orbitales, que es lo que se conocen como orbitales híbridos. Bueno, entonces los orbitales híbridos, ahorita vamos a mirar un caso de hibridación SP. Ustedes sí recuerdan cómo es la forma del nivel 1, subnivel S y de los subniveles P y D, ¿cierto? Bueno, entonces vamos aquí a revisar un poquito. Vamos a valernos de este gráfico que está en el libro. Entonces, los orbitales S es la circunferencia que traza. Por lo general se encuentra en el nivel 1. En todos los niveles tenemos el orbital S. En el nivel 1 siempre va a ser solamente este orbital. Lo podemos asociar con el hidrógeno y con el helio, que los electrones trazan esta trayectoria al momento de interrelacionarse con el átomo con el núcleo que está formado por neutrones y protones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos aquí? Aquí lo que hay es la trayectoria que ejercen los átomos, los electrones en el átomo. Entonces, ellos giran en forma circular en el subnivel S, en el subnivel PX, puede ser de esta forma, perdón, en el subnivel PZ. Este es un híbrido de SP, que está de 180, como podemos mirarlo aquí. Entonces, tenemos aquí qué es lo que hace. Entonces, estos electrones se mueven de esta forma. Él va haciendo el recorrido, empieza a moverse en este punto, ¿no? Empieza a moverse en el átomo, el núcleo pues está en el centro, y él empieza a definir este movimiento. Se va trasladando, así como estoy trasladando los puntitos, empieza a definir este movimiento.
si estuviera en el nivel 2P, 2PZ, estuviera en ese nivel PZ. En el orbital S, pues lo que él hace es este movimiento. Entonces va definiendo al momento de moverse como un círculo. Un ejemplo que nosotros podemos comparar con ese movimiento es la relación que existe entre el planeta Tierra y la Luna. ¿Qué es lo que hace el planeta Tierra? El planeta Tierra está girando sobre sí mismo y la Luna gira alrededor de él, ¿cierto? Eso es lo que nosotros podemos compararlo con un átomo. La Tierra viene siendo el núcleo y la Luna viene siendo el electrón que está girando alrededor de él. ¿Listo, chicas? ¿Queda entendido, Dayana, Priscila, cómo es el movimiento de los electrones? Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, para que haya una hibridación, este electrón se está moviendo en este sentido. Empieza a moverse en esta forma P. Listo, pero a su vez que se está moviendo en esta forma, él empieza también a girar. Entonces, él empieza como a girar. Entonces, tiene dos movimientos a la vez. Empieza a moverse en este punto y empieza él a formar un círculo, pero el patrón interno es esta forma. Entonces, si nosotros tuviéramos un microscopio muy amplio, observaríamos que el electrón se está moviendo así, luego viene por acá, luego así, y nosotros diríamos ese movimiento que está describiendo el electrón no tiene un patrón de comportamiento. Sí lo tiene. En primer lugar, él se está moviendo de esta forma, pero también está haciendo un giro. Entonces, él lo que está describiendo es esa forma del spin, pero a su vez tienes que imaginar que ese spin se está moviendo en forma circular. Entonces, por eso no hay como que un patrón establecido. Entonces va a quedar esto. Tú lo vas a observar primero aquí, luego acá. Los puntitos son los movimientos o donde nosotros logramos ver el electrón en diferentes tiempos. Entonces, primero estuvo aquí, luego se movió acá, luego se ha movido hasta acá, luego se ha movido acá, luego hacia acá, luego hacia acá y luego hacia acá. ¿Listo, chicas? Bueno, ahora sí. Nos dice lo siguiente, ¿no? Ya tenemos el concepto de hibridación. La combinación de un orbital S con un orbital P para originar orbitales híbridos SP equivalentemente. Bueno, la hibridación, vamos a hablar de la hibridación SP2. ¿Listo? Esta hibridación ocurre por lo general cuando hay un enlace simple. Entonces, esto ocurre cuando nuestro carbono forma enlaces simples y ocurre ese tipo de hibridación. Vamos a subir un poquito esta parte de acá para que nos quede la imagen más ubicadita, más bonita. Listo, aquí está. Entonces, ahora sí, vamos a hablar sobre la hibridación. Bueno, esta ocurre cuando tenemos los siguientes tipos de... Cuando nuestro carbono forma los siguientes enlaces. Entonces vamos a insertar la forma como ellos forman los enlaces. O cuando pueden describir estos tipos de movimiento. Entonces cuando está el C aquí y forma estos enlaces. Entonces, cuando forma un enlace simple con un enlace triple o cuando está formando dos enlaces dobles. Se genera este tipo de hibridación.
Entonces, por lo general es para estos dos casos que se genera ese tipo de hibridación. Lo voy a dejar remarcado para que lo tengan súper claro. Bueno, vamos a hablar entonces aquí también, vamos a continuar con el caso de hibridación. Hibridación. Entonces, vuelvo y pregunto, Dayana, Priscila, ¿qué es hibridación? Energía. Ujú. ¿Qué es hibridación, chicas? No sé, mis. Recién lo expliqué, chicas, ¿qué es hibridación? O bueno, ¿qué fue lo que entendieron de lo que expliqué ahorita? ¿Qué es una mezcla? Ujú, muy bien. ¿De qué? Carbonos y hidrógenos, creo. Bueno, entonces ahí estamos en un concepto, creo que no me di a entender bien. La hibridación es sobre los orbitales. ¿Y qué son los orbitales? Es el movimiento que generan los electrones del átomo de carbono. Bueno, vuelvo y pregunto, chicas, ¿qué es la hibridación? Dayana, Priscila, ¿qué es la hibridación? Es un enlace orbital. Bueno, estamos más cerca, entonces es la combinación de los movimientos orbitales. ¿Listo? El enlace va a ser covalente y la hibridación es la combinación de los movimientos orbitales. ¿Qué son los movimientos orbitales? El movimiento que describe el electrón del átomo de carbono. Bueno, vamos a hablar entonces de la hibridación sp2. Entonces, la hibridación sp2. Entonces, la hibridación sp2 se obtiene principalmente para este compuesto. De tarea, pues les voy a, antes de que se cierre la sesión, porque se va a cerrar y quedan 5 minuticos, por favor, yo les envío el enlace para que se conecten y son 5 minuticos, es realizar simplemente la práctica, realizar la práctica que es solamente de la lectura del libro, de lo que estamos revisando ahorita, porque la explicación es simple, es un poquito, tiene bastante contenido. Entonces, lo que vamos a hacer es la práctica, los problemas de la práctica. Si tienen una duda, por favor me escriben, pero la idea es solamente realizar la práctica. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces sobre la hibridación sp2. Entonces, esta hibridación sp2 lo que hace es combinar. Ya no es solo un orbital, sino que combina dos orbitales. ¿Cómo los combinan los dos orbitales? Como los tenemos aquí. Tenemos primero el orbital S y los dos orbitales PX y PY y nos genera este movimiento, nos genera esta hibridación, este híbrido nos genera. ¿Para quiénes se vale? Para cuando el carbono tiene dos enlaces simples y uno doble. Y aquí, pues ya sería la hibridación sp3, que es cuando ya solamente son enlaces simples, ¿no? Solamente son para enlaces simples. Entonces aquí, pues ya nosotros lo que manejamos es este concepto sp3 para enlaces simples, que son estos que están acá, y ya en lugar de formarse el movimiento como lo describimos en la primera parte, lo que se forma es este movimiento. Ya es como un orbital híbrido, ya el movimiento es un poquito más complejo, pero es pues más interesante, ¿no? Entonces aquí pues ya tenemos esta parte, este sería el sp3 ya tiene, ¿qué tanto? Tiene los tres orbitales de P, Px, Py y Pz, y el orbital S se forma de esta forma. Este es el híbrido que tiene la distancia en grados de cada orbital es de 104.29, 104 grados, .29 minutos.
Bueno, vamos a hablar otra propiedad fundamental que es la alotropía. ¿Qué es esta propiedad? Bueno, nos define la existencia del mismo estado físico, pero de dos diferentes formas. Entonces, ese mismo elemento existe en dos formas diferentes. El mismo elemento existe en dos formas diferentes. ¿Cuáles son las dos formas diferentes alotrópicas del carbono? El diamante y el grafito. Esas son las dos formas diferentes que tenemos, que puede ser el diamante, puede ser el grafito, puede ser el carbón vegetal. ¿Listo? Bueno. También vamos a hablar ahorita sobre los tipos de carbono, que puede ser carbono primario, carbono secundario y terciario y cuaternario. ¿De qué hace referencia el tipo de carbonos? De los enlaces que forman. Entonces, tipos de carbono. Sí, es carbono primario con enlaces simples. Entonces, cuando hay enlaces simples, se forma el carbono primario. El carbono secundario sería enlaces dobles. El carbono terciario, enlaces triples. Y el carbono cuaternario son enlaces cuádruples. Vamos aquí a identificar en el siguiente compuesto cuántos tipos de carbonos hay. ¿Listo, chicas? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Y en ese ejemplo, pues vamos a hablar sobre los tipos de enlace, ¿no? ¿Cuántos enlaces primarios? ¿Cuántos enlaces secundarios? ¿Cuántos enlaces terciarios? ¿Y cuántos cuaternarios? Entonces, aquí, bueno, ya tenemos esta gráfica. Antes de que de pronto se llegue a cortar, bueno, vamos a seguir con esta, ¿no? Enlaces simples. Entonces, aquí tenemos uno, forma con uno. Aquí tenemos ¿con cuántos átomos simples? Con un átomo de carbono. Enlace simple con dos átomos. Simple con dos átomos de carbono. Enlace con tres átomos de carbono. Y enlace con cuatro átomos. ¿Listo, chicas? Bueno, aquí hay, este se une con este, o sea, hay uno. Este pues se une con dos, este se une con dos, este se une con tres, este se une con tres, este se une con dos, este se une con uno, este se une con uno y este se une con uno. Entonces hay cuatro enlaces primarios. Ahora sí, enlaces secundarios. Hay tres. Enlaces terciarios, 1, 2 y cuaternarios, pues ya nos damos cuenta que solamente hay uno, que es este de acá. Entonces, aquí pues ya tenemos los tipos de enlace. Bueno, como tarea, vamos a realizar aquí, se va a realizar resumen de hidrocarburos, y la práctica. Entonces, ese resumen debe estar en su cuaderno y sí, deben enviármelo a más tardar el viernes, chicas. ¿Listo? Entonces, Priscila, Dayana, creo que ya estamos a menos de un minuto para que se me cierre Zoom.